Internacional de Maternidades, luego de una muy interesante mesa dedicada a la literatura. Esta mesa es una mesa mucho más visual también, además de interesante, por supuesto. Y este es un conversatorio, el primer conversatorio titulado Jardines para Eva, Maternidad, Arte y Procesos de Duelo. Bueno, la dinámica va a ser también, presentamos a la ponente 15 minutos y luego sucesivamente y al final alguna pregunta. La primera ponente es Juliana Vidarte, curadora, historiadora de arte, y su filiación es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo quiero empezar agradeciendo al equipo organizador del Congreso por darnos la oportunidad de analizar el proceso de trabajo para la creación del proyecto Jardines para Eva de Diana Riesco Lind, que tuve la oportunidad de acompañar desde la curaduría. Diana me visitó en el Maglima, justo hoy estábamos pensando exactamente en qué año, en 2022, cuando yo trabajaba en el museo como jefa de curaduría y colección, para compartir conmigo la noticia del diagnóstico de Evita. En medio de la experiencia difícil y dolorosa que atravesaba durante su embarazo, me comentó su deseo de desarrollar un proyecto artístico como homenaje a su hija y como medio y experiencia para atravesar el duelo, y me invitó a acompañarla en todo este proceso. La exposición Jardines para Eva se presentó inicialmente entre septiembre y noviembre de 2024 en la Alianza Francesa de Miraflores, y hoy se ha instalado una nueva versión de la muestra aquí en el primer piso de la Facultad de Letras, que también van a poder visitar si es que no la han visto todavía. El texto que preparé para esta exposición iniciaba planteando que Jardines para Eva es una celebración de la vida de Evita, hija de Diana Riesco Lind y Nolan Pérez Chirinos. La exposición en 2024 incluyó un conjunto de pinturas, bordados, audiovisuales y textos creados por Diana durante su propio proceso de duelo para compartir su experiencia como madre de Eva Lucía, quien falleció a las 7 semanas de nacida debido a las complicaciones del síndrome de Edwards, que se le diagnosticó culminado el primer trimestre de gestación. En estas pinturas, Diana retoma las imágenes de los paisajes amazónicos que han sido parte fundamental de su práctica en los últimos años para habitarlos junto a Eva y a su familia. Las vistas hacia la tierra de Pucallpa, en las que se encuentran raíces, hojas, ramas y flores, que muestran las líneas de la propia naturaleza construyendo sus ritmos y tiempos, acogen en el caso de estas obras a Diana y a Eva y también a sus ancestros. En los espacios en los que usualmente Diana solía incluir elementos de flora, surgen las formas del cuerpo de madre e hija concentrado en un núcleo vital. En estas pinturas además coexisten seres en diferentes etapas vitales, naciendo, creciendo, regenerándose o extinguiéndose. Las plantas y los animales acompañan las vivencias de los sujetos y asumen formas que recuerdan a úteros, corazones y órganos humanos. También es posible percibir un paralelo entre luz y sombra en medio de los árboles, que son otro tema de la pintura de Diana y que remiten para ella a los contrastes entre las emociones al enfrentar la muerte. Para estos Jardines para Eva, Diana ha creado un bello conjunto de obras valiente, movilizador, conmovedor, que nos enfrenta no solo a su testimonio, sino al de muchas otras madres y familias que han atravesado procesos de duelo similares. Nuestras conversaciones, los intercambios de ideas sobre nuestras maternidades para la creación de este conjunto de obras y la exposición han sido muy enriquecedoras para mí. Las largas charlas que tuvimos en su casa, así como la lectura de los textos que fue construyendo durante todo este proceso, sus testimonios, nos permitieron ir dando forma a la propuesta. Algo que tuvo muy claro Diana desde el inicio es que la escritura la acompañaría en su proceso de comprensión del diagnóstico y de su maternidad, que le permitiría asimismo iniciar su proyecto de creación, sostenido desde narrativas propias y también colectivas.
Desde hace varios años admiro mucho el trabajo de Diana, el modo en que desde la intervención y transformación de archivos desarrolla reflexiones sobre la memoria familiar, la memoria colectiva, los procesos de migración, de duelo y la historia amazónica. El duelo había ya estado presente en la obra de Diana, en las piezas trabajadas sobre el fallecimiento de su padre o en las iniciativas para el bordado colectivo virtual, como medio para compartir y acompañar procesos de duelo durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19. Este proyecto ha sido uno de los procesos de trabajo como curadora más retadores que he tenido, pero también a partir del que he pensado mucho en cuál es finalmente nuestra labor, cómo acompañamos y contribuimos en el camino de creación de los artistas. La curaduría es acompañamiento y cuidado. Los artistas nos reciben en sus talleres, nos brindan la oportunidad de ingresar en sus procesos, de comentar sus investigaciones. Como curadores intervenimos para ampliar la conversación, para pensar cuáles son las afirmaciones que se busca compartir desde el proyecto, qué ideas se hacen urgentes y necesarias para compartir con los públicos. ¿De qué modo se puede lograr que la exposición se convierta en un espacio de encuentro para compartir experiencias similares? Además, para este proyecto, desde el rol de curadora y artista, éramos dos madres reconociendo nuestras experiencias y los modos en los que pensamos sobre el tiempo, cómo entendemos procesos vitales desde el cuidado de nuestros hijos. Diana, durante el desarrollo de Jardines para Eva, ha construido una comunidad que ha convocado para compartir sus testimonios. Dentro del conjunto de obras, específicamente de las piezas audiovisuales que son parte del proyecto, se incluyen los textos escritos por Diana durante su embarazo y el enfrentamiento al diagnóstico de su hija, y una serie de conversaciones e intercambios entre madres, doctores, científicos y familiares con los que comparte ese proceso. Es un poco de lo que se encontraba en la televisión que aparece en la pantalla de color negro dentro de la sala. En las imágenes previas vimos algunas de las obras que estaban trabajadas sobre la superficie pictórica y en el otro lado de la sala estaban ubicadas más bien las piezas que hacían parte de las instalaciones audiovisuales. La instalación que vemos hacia el fondo de la sala es la que narra el último día de Eva, sobre el que voy a hablar en un momento también. Y las piezas que están enmarcadas de color blanco aquí son los textos con las conversaciones con Eva, que también vamos a mencionar y revisar en un momento. Creo que podemos quedarnos en esa, sí. Bien, como les decía, dentro de este conjunto de piezas hay una serie de textos que dan cuenta de intercambios muy diversos llevados a cabo por Diana en todo este proceso. Y por eso es que decía que desde el proyecto Diana también ha gestado, ha construido una comunidad, ¿no? En ellos se evidencian cuestionamientos a las formas en que se afrontan los diagnósticos complicados y fatales desde las instituciones de salud y se proponen reflexiones sobre cómo desde las sociedades humanas actualmente aún no hemos podido desarrollar capacidades para acompañar a quienes atraviesan estos procesos, ¿no? Bien. En el último día de Eva, Diana retoma el mismo formato, es la pieza que se encuentra al fondo, la instalación audiovisual, desde el que ya había contado la historia del abuelo, una videoinstalación que presentó en 2009. En ella, la historia del viaje de su abuelo, desde Suecia hasta llegar a la Amazonía peruana, era narrada por su abuela, y acompañada por las voces de sus familiares en diferentes idiomas. Ahora, para la propuesta de Jardines para Eva, la memoria que venía desde sus antepasados se desplegaba en un formato similar, pero solo desde la mirada de la madre, para pensar en la memoria de su propia hija. El testimonio compartido en primera persona y presentado en breves frases sobre la pantalla, construye desde los textos una narrativa para la experiencia de despedida de Eva. En la serie Conversaciones para Eva, Diana comparte un grupo de textos en los que se dirige a su hija para contarle cómo ha ideado cada una de las obras que son parte de la exposición. En estas conversaciones, Diana comenta con ella cada una de las piezas mientras reflexiona sobre su propio proceso de duelo y separación.
La idea para la creación de estos textos surgió también de ese proceso de escritura que ya he mencionado, que Diana desarrolló durante toda su experiencia de gestación y maternidad. En las conversaciones que tuvimos, y creo que este fue un proceso también muy importante dentro del desarrollo de la muestra, se nos hizo evidente la necesidad de que estos textos sobre cada una de las obras no se ubicaran como parte de las fichas técnicas, sino que se desarrollaran como una serie dentro del cuerpo de obras. Les muestro aquí una de las obras que era parte de la exposición y el texto dentro de esta serie que aludía a esa obra en particular, ¿no? Diana podría así contar a Eva las motivaciones para cada una de las piezas, su proceso de creación artística para convocar las conversaciones con su hija. Y yo quiero saber y ver si es que puedo leer un poquito para ustedes de lo que tenemos ahí. Conversaba ahora con Diana sobre si leíamos uno de estos extractos para compartirlo, y Diana me ha pedido que yo la ayude leyéndolo, así que voy a hacer un poco de esa labor. ¿Sabes, Evita? Mientras te esperábamos, rezaba para que todo saliera bien, para que tuvieras las mejores oportunidades. No solo rezaba a Dios, a la Virgen y a los santos, sino también invocaba a nuestros ancestros, los conocidos y los lejanos, aquellos que llevamos en la sangre y que hicieron posible que estemos hoy aquí. Sé que estuvieron presentes. Hablaba con ellos para que te protegieran, para que si alguno de ellos podía hacer algo para ofrecerte mejores posibilidades, lo hiciera. Quería que nos acompañaran en el tiempo que pasarías con nosotros. Cuando era niña tenía 1 o 2 sueños recurrentes. En uno de ellos caminaba sola por la densa selva y veía entre los árboles los rostros de mi familia. Ellos no me encontraban y yo tampoco a ellos. Este sueño no lo recuerdo como una pesadilla, solo era así. Mientras rezaba veía aparecer en mi mente a tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Me imagino que así, como en la espesura de la selva de mis sueños, ellos siempre estaban allí. En el día a día no los veo y muchas veces ellos tampoco pueden acercarse, pero están presentes. Transitamos de alguna manera en mundos paralelos y conectados. Sé que de todos modos, todos ellos, todos los seres de este y otros mundos que nos quieren, estuvieron aquí con nosotras y de algún modo apoyaron la bendición de conocerte. Viviste más de lo que cualquiera esperaba, superaste todos los porcentajes, números y probabilidades que te calcularon. Hoy caminas de la mano con ellos, mi pequeña Eva. Vamos a avanzar un poquito. En Los rincones que me hubiese gustado enseñarte, Diana aborda una gran corona que reúne un momento imposible de convivencia de flores que son oriundas de distintos lugares, de distintas alturas, como si fuera posible que todas florecieran en el mismo momento del año, ¿no? Ella crea una corona que convoca todos esos tiempos de vida para referirse a todos los lugares y caminos que quedaron pendientes de ser conocidos. Las flores bordadas mapean un camino distinto, nuevamente un recorrido para que la presencia de Eva se extienda en las conversaciones y en otros viajes. En esta exposición acompañamos un proceso de duelo, pero también proponemos una reflexión sobre cómo estamos abordando estas experiencias desde las sociedades humanas en la actualidad. Muchas veces escondiéndolas, haciendo imposible que se puedan compartir o narrar. La exposición también muestra cómo se abordan estas situaciones desde la medicina y desde los entornos familiares, para reconocer todo lo que queda por pensar, las metodologías que es necesario idear e implementar para que estos procesos no se tengan que vivir desde soledad y vulnerabilidad, sino desde la conciencia de procesos compartidos, desde una colectividad que lo pueda abrazar y acompañar. En Jardines para Eva, además, a través de las representaciones del bosque amazónico, se abordan ciclos vitales, experiencias de pérdida y duelo, así como aspectos que son parte de la maternidad, incluidos la ansiedad, la incertidumbre y el temor. Además, se propone resaltar la vulnerabilidad de quienes viven estos procesos, así como las problemáticas de género y violencia inherentes a las políticas de salud actuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a continuar con la segunda ponente, Adela Jara del Águila, psicóloga clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Muchas gracias. No sé si se escucha el micro, sí, gracias. Quiero invitar a reflexionar en torno a la maternidad y para ello voy a hacer preguntas que por tiempo no va a haber, no va a alcanzar el tiempo para responder, pero de repente quedan resonando por ahí. Ahorita la pasa. Allá. Sí, el Canva, el Canva. Mientras van proyectando, voy a ir avanzando con lo que tenía en las primeras diapositivas, que es la primera pregunta que quizá nos convoca. ¿Quiénes son madres? ¿Quiénes quieren? En este caso no tenemos muchas más personas para preguntar, pero ¿quiénes quieren volver a ser madres? A veces tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y hay personas que quieren tener más hijos. ¿Alguien quiere tener más hijos? Mujer, sí. Diana es madre y ¿quieres volver a ser madre? Sí. Algunas madres quisiéramos tener más hijos. Algunas madres criamos hijos durante mucho tiempo. Yo hago un voluntariado en la UCI neonatal de Cayetano Heredia y el otro día en el taller de mamás les decía, para algunas personas, para algunas mamás, la crianza empieza en la UCI. Ahí empezamos a criar, en la unidad de cuidados intensivos, cuando los bebés están internados. Sí tengo que hacer. Entonces, esa segunda pregunta para quienes son madres es, ¿alguna vez pensaste que no ibas a criar? ¿Alguna vez durante tu embarazo, en las primeras semanas, en la primera ecografía, pensaste, bueno, el embarazo puede interrumpirse, de repente no voy a criar? Y lo más probable es que la mayoría no se nos haya pasado eso por la mente. Yo sí voy a criar. Si estoy embarazada, este embarazo va a terminar en algún momento después de la semana 38 y voy a criar. Los ginecólogos, ginecólogas no siempre nos hablan de las estadísticas. Entonces, quienes estamos aquí, ¿conocemos las estadísticas de duelo gestacional y de duelo perinatal? Vamos a recordarlas. Estas son las muerte fetal y neonatal al momento del parto y durante el primer mes. Y aquí, si esto me permite hacer puntero, en el 2025 tenemos muerte fetal al momento del parto 389 y neonatal solamente hasta marzo 319. Es decir, que hayan sido, estén en la estadística, ¿no? Hoy tenemos más de 1000 mujeres, o quizá más, que están viviendo un duelo perinatal, neonatal, y muchas personas que están viviendo el duelo gestacional, porque de cada 6 embarazos, uno se interrumpe antes de la semana 12. Esto es también a la semana, bueno, más estadísticas. Seguro nos ha pasado que en las primeras 12 semanas nos decían todavía no cuentes. Y si hoy alguien me dijera, porque a mí me lo dijo una amiga, todavía no cuentes, ella había tenido un duelo gestacional, y yo hoy le preguntaría, ¿por qué no puedo contar? Y ella seguro me daría las estadísticas, ¿no? Es que 1 de cada 6 mujeres va a tener un duelo gestacional antes de la semana 12, duelos perinatales van a haber, duelos neonatales van a haber, entonces mejor no cuentes. Y la pregunta que yo haría también, ¿y entonces después de la semana 12 ya puedo estar tranquila? Y si se lo preguntara a un ginecólogo o una ginecóloga si ya podría estar tranquila, la verdad sería que no. Solamente que no nos hacemos las preguntas, nadie nos las hace, y así es como afrontamos a veces el duelo en silencio.
¿Cómo reaccionas últimamente o desde hace mucho tiempo cuando conoces a una mamá que acaba de vivir un duelo? ¿Le preguntas? Si nos encontramos con Diana y nos enteramos, ¿le voy a preguntar cuál es el nombre de su hija o voy a decir tu bebé, la bebita? ¿Era hombre o mujer? ¿De cuántas semanas? Ah, bueno. Pues lo ideal, por supuesto, siempre es preguntar el nombre y mencionar el nombre, ¿no? Si conoces a una persona que está transitando o acaba de transitar o desde hace años que transitó el duelo perinatal después del nacimiento en la primera semana o neonatal en el primer mes o posteriormente duelo por muerte de hijo o hija en general, ¿hace cuánto tiempo no le preguntas el nombre? ¿Qué es lo que se nos dice, no? ¿Soy mamá? No, porque el HCG positivo, donde escuchas los latidos, no te convierte en madre. Solamente has escuchado los latidos, pero eso no te convierte en madre. Si no eres mamá si tuviste un embarazo anembrionario, o sea, el saco en la ecografía no hay latidos. El embarazo de semanas o meses que no llega a término no te hace mamá. O el nacimiento de un bebé muerto no te da el rol de madre. Esta es la ley que seguro ya han escuchado que está propuesta y hay un grupo de la red latina, la red peruana perinatal y la red peruana de salud mental perinatal. Hay un grupo de psicólogos y psiquiatras que, acompañados por alguien de la política, sacaron esta ley. Entonces, hoy en día, nuestras amigas que tengan la interrupción de un embarazo con la prueba del HCG positivo, si desean como ritual psicológico dentro del proceso de duelo, porque el proceso de duelo no se supera, se transita y se integra. En ese camino podrían inscribir con nombres, apellidos, a sus hijos, hijas en algún momento. Solamente voy a pasar esto para comentar que hay bastante investigación que nos habla de que es importante hablar de cómo se siente la mujer cuando está viviendo un duelo gestacional, cuando vive un duelo perinatal, y también investigaciones que señalan que el acompañamiento de amigas, de amigos, de familia, de un terapeuta puede influir positivamente en el tránsito por el duelo para integrarlo. Y también hablar de que hay indicadores de trastorno de estrés postraumático en mamás que no recibieron la atención psicológica debida, el acompañamiento emocional, y también hay investigaciones de trastorno de estrés postraumático en el personal de salud. Como conversaba con alguien en el almuerzo, cuando el personal de salud sí tiene empatía, también les afecta tener que dar 3, 4 noticias a la semana en el hospital, ¿no? Ellos y ellas también lloran. Entonces, ¿cómo sostenemos la esperanza? ¿Cómo ayudamos? Y por aquí va un video que fue hecho para médicos y neonatólogos, pediatras y neonatólogos. Voy a ver si se puede proyectar. Se puede hacer de ahí. No sé, ahí. De arriba se puede proyectar, porfa. Creo que se fueron. Buenas, señores de la cabina. Se ve un gorrito. Existe una barrera invisible entre el mundo de la UCI y la vida que los padres soñaron. ¿Cómo les ayudamos a conectar a través de ella? No pretendemos romper el cristal. Les enseñamos a poner la mano sobre él y sentir el calor del amor que lo atraviesa todo. Ahí les devolvemos su rol más sagrado, el de ser padres. Les ayudamos a transformar minutos en recuerdos eternos, facilitando el abrazo, el contacto, el beso. Mi rol como psicóloga perinatal en cuidados paliativos no es dar un pronóstico. Para eso están ustedes, el equipo médico. Mi trabajo es crear un espacio seguro para su dolor en medio de un entorno que, sin quererlo, puede ser deshumanizante. Un lugar donde la más alta tecnología y la más profunda vulnerabilidad humana conviven en cada metro cuadrado. El olor a antiséptico, el pitido constante de los monitores, la jerga técnica, todo eso forma un muro entre los padres y su bebé. Ellos imaginaron el inicio de una vida, no el anuncio de su final. Soñaron con llevar a su hijo a casa, no al cementerio.
Nuestro objetivo es validar cada emoción que surge, el shock, la angustia, la rabia, la negación, la tristeza infinita. Les ayudamos a ser asertivos, a hacer preguntas difíciles, a tomar decisiones alineadas a sus valores, aún sintiendo miedo. Facilitamos el ritual más profundo de todos, que el tiempo se detenga mientras lo cargan en sus brazos, piel con piel, sin la interrupción de un cable. Promovemos que atesoren cada recuerdo, la huella de su pie, una fotografía, un mechón de su cabello. Juntos transformamos un espacio clínico en un santuario donde se honra una vida entera. A ti, profesional de la salud, te pregunto, ¿estamos realmente acompañando a los padres o estamos apurando el adiós porque su dolor nos resulta insoportable? La tecnología salva vidas, pero la compasión salva almas. Si lideras un equipo en una UCI, comparte este video. Hablemos de cómo humanizar el adiós, honrando cada vida, sin importar cuán corta sea. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso de tránsito en el que tenemos pensamientos, diferentes emociones y también, están todas estas emociones, por supuesto. Hay también sintomatología física y es lo mismo en el duelo gestacional, perinatal, neonatal, en el duelo por muerte de ser querido y en el duelo por muerte de hijos e hijas. Es la pérdida de la ingenuidad también, porque las personas que hemos vivido duelos gestacionales o perinatales ya sabemos que esto puede ocurrir, entonces sabemos que en otro embarazo y en un proceso incluso de crianza, si mañana adopto un niño o una niña, en un proceso de crianza la vida no está garantizada, ¿no? Y hay personas que conocen los casos y entonces ya saben cuando se embarazan que puede ocurrir. Esto lo voy a pasar rapidito. ¿Cómo impacta el duelo en la paternidad? El duelo es duelo, pero ¿acaso es diferente cuando se recibe apoyo del personal médico? La respuesta es sí y la respuesta es no, porque aún en el panorama ideal, yo que acompaño familias, aún si reciben el apoyo, el abrazo, la presencia, la validación emocional, hay un proceso de duelo que va a venir y que vamos a sentir todas las emociones igual, ¿no? Es diferente cuando es el duelo de tercer hijo, es diferente el duelo cuando hay después se vuelve a tener otro hijo, pues vuelvo a decir que el duelo es un proceso, ¿no? Es diferente el duelo después de un bebé arcoíris. El bebé arcoíris es aquel que nace después de haber vivido un duelo gestacional, perinatal, neonatal, de la muerte de un hijo o hija, ese duelo, ¿no? Aquí como resumen es lo que nos dicen las personas, ¿no? Nunca promovieron que vea a mi bebé, y otros casos en los que sí, me acompañaron, me lo trajeron, me dijeron que podía quedarme el tiempo que quisiera, y otras personas que llegan a criar en casa, como en el caso de Diana, que llegaste a criar a Eva en casa, la idea es que eso siempre sea validado por toda la familia y amigos, ¿no? Frases que no debemos decir y que de repente pues por ahí escuchamos: era muy bebito, no lo llegaste a conocer. Si el hermanito murió en tu útero, viviste un aborto y el otro ya venía con trauma en embarazo de mellizos y trillizos. Yo he oído que no quedan bien cuando están en la UCI. ¿Qué te hubieras hecho con un hijo enfermo? ¿No? Y tú sabías que esto iba a pasar, o carga el bebé de otra persona y te vas a sentir mejor. Frases realmente muy crueles, ¿no? Eres joven, tendrás más hijos, ya sabemos que eso podría no volver a ocurrir. Por algo te habrá ocurrido eso, ¿qué habrás hecho? ¿Qué estarás pagando? O así será de generación en generación, ¿no? A las madres se les dice que ya no lloren, el duelo no se medica, pero hay gente que puede decir medícate, y a los padres se les dice tienes que ser fuerte. Esto es en independencia que sean dos mamás, dos papás, papá o mamá, que se les diga esto. Y finalmente, cómo acompañar en el duelo validando. Lo que siempre digo es, si no sabes qué decir, di disculpa, no sé qué decir, aquí estoy para acompañarte. No sé qué decir, no he vivido la experiencia y doy un abrazo. Y si he vivido la experiencia, primero valido y doy un abrazo, primero escucho y luego se puede decir
el camino es difícil, yo estaré contigo en este camino. Finalmente, solo para pasar, hay países que ya tienen el código mariposa, que es un espacio dentro del hospital, dentro de la clínica, para acompañar estos procesos. En el Perú hay una enfermera que lo está haciendo en eSalud, ojalá fuera la ley, porque la verdad que hay mucha soledad cuando se vive el duelo dentro de la clínica. La cajita de recuerdos, que también ya se está haciendo, el grupo peruano lo está haciendo, una enfermera también, para acompañar, ¿no? Y fotografía para el duelo, que quizá con ahora la modernidad podemos hacer son herramientas importantes. Libros y cuentos para las familias, testimonios, cuentos para los hermanos mayores, donde se valida el duelo gestacional y perinatal. Muchas gracias. Gracias. Luego vamos a tener algunos minutos seguro para hacer algún comentario. Personalmente sí tengo para hacerlo. Finalmente tenemos a Diana Ries Colín, artista, gestora cultural y curadora, Universidad de Gotemburgo, Suecia. Hola, se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahí está. Ya. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a leer también lo que he preparado, que también es un poco una conexión entre las dos experiencias. Entonces algunas cosas se van a tal vez repetir o de alguna manera, ¿no? Entonces, el embarazo de Eva llegó después de un primer embarazo que terminó en un aborto espontáneo. En las primeras semanas de gestación, que fue en las primeras semanas de gestación. Y esta pérdida la vivimos solos con mi pareja. Mi esposo no veía el sentido de comunicarlo necesariamente a la familia porque fue un embarazo de pocas semanas. Así que decidimos entre los dos pasar el duelo, compartirlo entre nosotros nomás y no comunicarlo necesariamente a la familia y amigos. Menos de un año después quedé embarazada de Eva y consciente ya de que no todos los embarazos llegan a término, decidí empezar a comunicarlo desde el inicio, ocurriera lo que vaya a ocurrir, porque sentía que eso es lo que yo necesitaba. Durante las revisiones del primer trimestre detectaron una translucencia nucal de Eva, estaba un poco más gruesa, que es una luminosidad que tienen acá los bebés, y eso ven si es que tienen si es más ancho, suele ser que tienen un problema cromosómico. Entonces ese fue el caso de Eva. Antes de diagnosticarle lo que tenía, vieron que su corazón estaba desarrollando solo un lado y el otro lado no. Entonces ya con el diagnóstico de síndrome de Edwards, con ese diagnóstico ya descartaban cualquier intervención médica que pudieran prolongarle la vida, un cambio de corazón, alguna intervención que uno estaba, tal vez eso pudiera salvarle, pero con el diagnóstico de síndrome de Edwards ya descartan todo eso, ¿no? Entonces, aun si es que llegara a término el embarazo, existía la posibilidad de que muriera al nacer por no poder oxigenarse adecuadamente. Como padres decidimos acompañarla el tiempo que le toque vivir y esto le comunicamos al médico que me estaba tratando y él me dice que este proceso va a ser difícil y me habla de la importancia de tener un apoyo en este proceso. Entonces una amiga psicóloga me sugiere hablar con Adela, quien me animó a escribir y a hacer arte para ayudar al proceso que iba sucediendo, ¿no? Entonces soy artista y ya había atravesado otros duelos, los cuales de una manera u otra se encuentran en mi obra, pero en este caso
el que el médico me haya sugerido que busque apoyo, que la psicóloga valide la importancia de crear como forma saludable de transitar un duelo, eso hace que lo empiece a escribir y que empiece con la idea de hacer arte en este contexto con mayor intencionalidad. Entonces comencé a escribir lo que iba sucediendo y lo que iba reflexionando, busqué apoyo en amistades para tener encuentros virtuales semanales dedicados exclusivamente a escribir, para darme un tiempo para escribir, porque no era una costumbre que tenía. En ese tiempo me acerqué a Juliana, ya que conocía mi obra y le conté lo que estaba sucediendo y que estaba escribiendo, y entendía que ese material podría en algún momento seguramente se convertiría en algún proyecto artístico o algo, pero sin ninguna fecha, pensando en algún día, ¿no? Entonces Juliana aceptó acompañarme en este proceso. Cada vez se notaba más mi panza, y eso hacía que las interacciones con las personas que me preguntaban sobre el embarazo sea más frecuente. Entonces a cualquiera que me preguntara le explicaba lo que estaba realmente pasando. No mentía ni decía todo está bien, le contaba abiertamente cuál era la condición de Eva, cuál es la expectativa de vida y lo que estábamos pasando como pareja. Esta sinceridad sin filtro hacía que muchas mujeres con las que me encontraba se abrieran también a compartir lo que ellas habían vivido, lo que sus madres, hermanas o amistades habían vivido también. Durante el embarazo nos estábamos preparando para el nacimiento, pero también estábamos preparándonos para su fallecimiento. Antes de que naciera ya habíamos organizado todo lo relacionado al velorio y lo relacionado al cementerio. La encargada del cementerio solo estaba esperando una llamada para que se activara todo lo que habíamos quedado, ¿no? También teníamos una lista de personas a quienes mi hermana llamaría cuando naciera Eva y en el momento que fallecería Eva. Hubo una junta médica previa al nacimiento. Mi ginecólogo pensaba que Eva no viviría más que un día, pero el pediatra principal que iba a estar en la sala de parto explicó que solo al nacer podríamos saber cuánto tiempo viviría realmente Eva. En esa reunión tomaron en cuenta lo que nosotros como padres esperábamos. Si Eva moría al nacer, queríamos que fuera en nuestros brazos y no entubada. Entonces mi embarazo llegó a término y Eva nació por cesárea el 10 de mayo del 2022. Al nacer confirmaron que respiraba y nos dieron para abrazarla antes de llevarla a cuidados intensivos. Lograron estabilizar su temperatura y nos enseñaron a alimentarla por un tubito porque no aprendió a succionar. No necesitó respirador. Tras algunos días en cuidados intensivos, firmamos documentos para eximir de la clínica las responsabilidades si Eva fallecería en casa y finalmente pudimos llevarla. Eva vivió 7 semanas y media, mucho más de lo que cualquiera de los médicos había pronosticado. Murió en casa, abrazada, mirándonos. En su velorio asistieron familiares, amigos, niños y adultos. Después del fallecimiento seguí escribiendo. Un año después, la curadora de la Alianza Francesa me invitó a postular a su galería de Miraflores, y le comenté que estaba escribiendo y las únicas ideas que giraban ahorita en mi mente eran sobre la vida de Eva. Así que con eso empecé a armar visualmente Jardines para Eva. Jardines para Eva. Dibujé lo que estaba
reflexionando y cómo este proceso se concentraba también se conectaba a otros duelos. Decidí comunicarme con las otras mujeres que también habían conversado conmigo en el proceso de embarazo y les empecé a entrevistar una por una. Entonces aquí hay algunas relaciones entre las diferentes obras, ¿no? Entonces comprendí aún más lo tabú que es el tema del duelo en maternidad y cuán solas se encuentran tantas mujeres al enfrentar la pérdida de un hijo durante el embarazo, al nacer, en la primera infancia, en la niñez. También entendí lo poco preparados que estamos como sociedad para acompañar estos procesos. A las entrevistadas, después de que contaban su historia, les hacía dos preguntas. ¿Qué es lo peor o lo menos atinado que te han dicho? ¿Y qué fue lo más acertado o útil que te han dicho? Las mujeres que entrevisté tienen edades diversas, mujeres en sus 80 y mujeres en sus 40. Por ahí era el rango de las edades. Para muchas, ser entrevistada fue un momento de validación de su experiencia y una validación de su maternidad en sí. Sus historias incluían muertes por accidente en casa, pérdidas durante el proceso de fertilización, bebés que murieron al nacer o a los días. Estas entrevistas forman parte de la pieza Te Cuento, que reúne fragmentos de las 12 entrevistas a mujeres y algunos médicos y que pueden verse en los QRs que están en la sala del costado. Esos son algunos de los comentarios con lo que empiezo alguno de los videos ahí. Ya. Estas entrevistas forman parte de la pieza Te Cuento. También presento un segundo video, es un video texto que utilizo, que es El último día de Eva, donde narro el último día de la vida de Eva, cómo fallece en casa y hasta su velorio. Decidí compartir esta etapa, este momento de la vida de Eva, porque resume las interacciones entre padres e hija y el hogar, entre la clínica y los pacientes, entre la familia, los amigos y todo este contexto. Hay además una serie esta también está en un QR que está en la sala del costado. Hay además una serie de textos llamados Conversaciones con Eva, donde intento explicar su vida y su muerte. Intento explicarle a Eva misma su vida y su muerte en un lenguaje sencillo y amoroso, y a la vez profundiza en las ideas que están en las piezas. También estas piezas en la sala servían un poco como pequeños textos explicando las piezas, que muchas veces en una exposición de arte contemporáneo estos textos a veces son muy elaborados o que no se entienden. En cambio, estos textos eran como que le estás hablando a una niña de 3 años. Porque mi idea al fallecer mi hija era que no seguía siendo una bebé, sino era una niña pequeña, ¿no? La exposición se inauguró a fines del año pasado, reunida pinturas, textos, videos y bordados. Algunas piezas ya existían, pero la mayoría fueron parte de la muestra. Las que ya existían encajaban dentro del tema de duelo. La decisión de compartir la experiencia de Eva abrió la posibilidad de que más mujeres y padres se acercaran a contar sus historias. Muchas personas difundieron la exposición para que llegara a quienes podrían sentirse identificados, incluso los que no suelen visitar exposiciones de arte. Se acercaron grupos de apoyo de padres padres que han perdido hijos, y también de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, entre otros. La exposición la sentí como una pausa en una investigación más larga, aunque quedan
porque quedan muchas piezas para desarrollar, entrevistas por mostrar y textos por ampliar. Y muchas historias que se compartieron que no llegué a incluirlas. Espero seguir trabajando en esto y presentarlo en distintos formatos creativos. Gracias. Bueno, gracias Diana por todo lo que nos has brindado hoy día, más que una ponencia cualquiera, es una experiencia de vida que nadie quisiera experimentar. Bueno, estaba yo recordando a Judy Chicago cuando hacía sus sesiones con artistas y conversaban de tantas cosas, ¿no? Y curiosamente todas somos mujeres en este momento. Y bueno, eso también me da pie para decir que yo no soy madre, pero el dolor más grande que he tenido es el haber perdido a mi sobrino, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes han hablado hoy día se me hacía muy cercano, especialmente humanizar el adiós, que en realidad nosotros no veíamos a los doctores como seres humanos, porque eran muy fríos, demasiado fríos. Y en cambio encontramos en las enfermeras una gran compañía. En verdad que las voces de esas mujeres fueron, en ese momento tan difícil, era un niño ya, era un adolescente, 13 años, él escuchaba todo lo que hablaban a su alrededor, era muy duro. Entonces, yo creo que este conversatorio nos sirve para decir cuánto el arte puede humanizarnos a todos, más allá de que seamos artistas o no. Mi hermana no es artista, pero mi hermana escribe y cada vez que puede le escribe a su hijo en su Facebook, ¿no? Entonces, de esa manera, él sigue estando presente y también diciendo su nombre, ¿no? Curiosamente, el único chico que estaba aquí tiene el nombre de mi sobrino Álvaro, que me gusta siempre decirlo muy seguido también a mí, ¿no? Entonces, creo yo que una oportunidad para humanizarnos los temas de maternidades, los temas de expresión de nuestros dolores a partir de compartirlos, porque creo que eso también es parte de la sanación, ¿no? Hay diferentes maneras de hacer el proceso de duelo, yo también lo aprendí, incluso fui a las charlas con mi hermana en alguna ocasión de padres que han perdido a sus hijos, y es verdad, ella me dijo alguna vez una frase que también se me quedó grabado, ella aprendió que el dolor de ella no es el más grande que se ha vivido, porque escuchaba otros testimonios que eran mucho más fuertes quizás, cómo las movían, ¿no? Entonces, es parte, ¿no? Bueno, el de comunicarnos. Bueno, no sé si alguien quiere tener algún comentario, algo, ¿sí? Gracias por las ponencias. Tengo una ¿Ya está mejor? Sí. Diana, gracias primeramente por compartir este testimonio tan emotivo, tan fuerte. Y tengo preguntas en torno a tu mirada, o la mirada quizás de la pareja, de la familia, en torno a lo que significa la relación con la institución, la medicina, ¿no? O sea, cómo eso fue quizás no solamente el acompañamiento psicológico, sino todo el proceso, o sea, eso que algo te ha dejado como alguna idea que no hayas podido evocar o que no hayas evocado. Y la segunda es que generalmente se presentan esos momentos como una crisis, no solamente para la madre, que es también el espacio familiar, y no sé si en torno a eso, quizás no estoy viendo testimonio de aquí de íntimo personal, pero me preguntaba mucho qué hace en la pareja, en el grupo familiar, esta experiencia
¿no? Y qué eventualmente qué mirada tienes ahora con el tiempo que ha pasado. No sé si es un poco claro lo que estoy. Sí. Yo creo que he tenido una situación muy privilegiada o algo así. ¿Por qué? Porque el doctor que me tocó era muy sensible, ¿no? Muy sensible, y se dio el trabajo de decir, esto va a ser duro, es bueno que tengas apoyo, ¿no? Y era un hombre, ¿no? O sea, es especialista en desarrollo fetal, y luego hablamos sobre cómo le duele decir las malas noticias porque tiene que decirlas a cada rato, ¿no? Pero eso fue excepcional, y me di cuenta que lo excepcional que era eso. Cuando luego hago la exhibición, vienen las madres o los padres de familia que han perdido hijos y yo les cuento lo que me sucedió y dicen, ¿qué? Eso nunca nos ha pasado, porque vinieron las jefas o los jefes, las personas que dirigen estos grupos, y el tipo de historias que hemos escuchado es como, no, eso no sucede. Y, o sea, no, es algo raro. También mi familia estuvo muy cercana, ¿no? Yo puedo discutir muchas cosas con mi esposo, pero en las cosas de Eva era, ¿no?, una pequeña conversación y ya, los dos queremos esto, sí, los dos, eso, sí, ya, eso va a ser, ya, no hubo ningún conflicto. Yo no sé cómo hubiese hecho si es que tuviera un personaje al costado haciéndome la contra o haciendo berrinche o que no, ¿no? O sea, esas cosas yo sé que son, o sea, son muy especiales, ¿no? Que la familia también, o sea, lo que a mí me gustó mucho es que, por ejemplo, mi hermana que estaba más cercano, mi cuñada que vive en el mismo terreno que yo, todos ellos estuvieron cerca. Mi hermana, sobre todo, hablaba abiertamente con sus hijos, desde el más chico a la más grande. Todos sabían de Eva, todos sabían que Eva, lo más probable es que iba a fallecer pronto, rezaban por él, el más chiquito rezaba por Eva y todo eso. En el velorio estaban los niños ahí, estaban los amigos con sus hijos ahí. Hay dibujitos, han hecho dibujos los niños para regalarle a Eva y estaba al costado de su féretro, ¿no? Los niños entienden que están en un espacio de que algo ha sucedido y todos estamos tristes, pero luego voltean y se van a jugar, ¿no? O sea, no vas a traumar al niño porque esté ahí, es parte del proceso. Entonces, yo sé que mi situación fue muy especial porque tuve a las personas al costado, a las amistades, a la pareja, a la familia, que soportó eso, ¿no? Pero no todo el mundo lo tiene, y cuando no lo tienes, o sea, si con ese soporte uno se siente a veces sin piso, imagínate cuando uno de las personas alrededor falta o está en otra historia, ¿no? Sí. Sí, yo también. No sé si contesté la pregunta. Por ahí. Sí. No sé, Me voy a sentar. En esta semana, con mi jefa, vino la conversa de lo que voy a decirles ahora. Pero en principio, agradecerte, Diana, porque tuviste a tu esposo, o sea, los dos se acompañaron. El amor a Eva, ¿no?, que es lo más importante, y la unidad de la pareja. Yo tuve a mi hijo en parto normal. La doctora dijo, lo dejamos en manos de Dios, y nadie dijo nada. Yo lloré toda la noche en el seguro y escuché a la enfermera que le decía a la otra, esta pobre mujer ha llorado toda la noche
pero nosotras le hemos dado el agua bendita. Yo hubiese querido que alguien nos explicara, no que lo dejaran en manos de Dios, como para poder hacer algo por miedo, que ya tendría como 30 años. Entonces, creo que lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer es que tiene que pasar algo como para que tú te recuerdes esa parte de tu vida y veas que otras mujeres, como tú bien has dicho, han sido bendecidas en el sentido de que han podido tomar una decisión y han sabido premunirse como para enfrentar eso tan horroroso que es que se te muera una criatura, ¿no? Entonces, efectivamente, los médicos nos ven como un número más, como un cliente, no como un ser humano que va a enfrentarse a algo horroroso, como es un niño que no tenía más que horas, si es que tenía la fuerza, como lo tuvo mi hijo, de salir al mundo, porque era un muchacho valiente. Entonces, creo que así como hay enfermeras empáticas, mujeres o médicos hombres que entienden esa situación, debería haber, no sé cómo decirlo, un tratamiento especial. Nosotros somos seres humanos, no somos animales. Cuando yo estaba en el cementerio, había una señora que había llevado hasta los globos porque su hijito había cumplido 1 año. Y yo me quedé callada y dije, pobrecita, porque siquiera 1 año lo tuvo. Y entonces me aguanté mi dolor, no lloré, hasta que ella seguía llorando y dice, que se calle, como diciendo, déjame llorar también a mí lo mío. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Verdaderamente a veces uno ni se da cuenta de las cosas que ha vivido y que se necesita hacer mayor organización, ¿no? Porque no podemos dejar que traten a las mujeres de esa manera inhumana. Yo me acuerdo de la doctora que dijo, lo dejamos en manos de Dios. No había otra forma, porque era mi segundo compromiso y era, ¿cómo se dice? Tener el hijo del hombre que quieres, ¿no? Tener el hijo y el hombre que quieres, y todo se fue al diablo. Mi hijo se murió, el hombre no aguantó y se fue. ¿No? Entonces, esas cosas tenemos que ser lo suficientemente fuertes y de repente encontrar con la doctora de Cayetano, por ejemplo, tratar de hacer alianzas como para tratar de que eso se inocule en los hospitales, en las clínicas, hasta en las mismas universidades, porque tenemos que, en la universidad, por ejemplo, hacer que los jóvenes y las jóvenes que están estudiando, ¿no? Sean más empáticas, sean más, su educación sea integral, ¿no? Para que también puedan tratar ese tema, que no nos vean como una persona que va a pagar para dar a luz, ¿no? Sino que es un ser humano que va a dar más vida, ¿no? Muchas gracias por decirnos. Verdaderamente, yo creo que ahí Gracias. nomás. Gracias, señora. ¿Cuál es su nombre? Soy Ángela Torres. Ángela Torres. Gracias, Te señora agradezco. Ángela, también por compartir también su historia de vida. Bueno, entonces no sé si alguien quiere cerrar la mesa con algo. Sí, un par de cosas. Lo de la empatía y buscar que los médicos o el personal sea empático, no es solo empatía. O sea, en las diferentes conversaciones se necesita un protocolo, porque no todo el mundo nace empático. No, o sea, porque ahorita lo que es, o sea, si es que tuvieron un profesor
que les enseñó que el médico debe ser empático, si es que su mamá les crió de cierta manera, o sea, así es como están las cosas, ¿no? No, o sea, necesitan haber protocolos para el cómo se trata a las personas, ¿no? Cómo se guía, ¿no? Pero tiene que estar como que el ABC, porque si no es simplemente quien te toque, ¿no? Quien te toque y cómo le crió su madre, algo así, ¿no? Otra cosa que lo escucho bastante y ahorita lo escuché un poquito, es lo que nos pasa, los duelos de cada uno son nuestros duelos y son terribles y todos tienen el mismo peso. Muchas veces cuando yo pensaba en mi duelo y escuchaba de otra persona, también tendía a decir, pero ella la tuvo peor, o al tal la tuvo peor, pero esa persona me está mirando a mí, ay, tú la tuviste peor, ¿no? Siempre terminamos diciendo, pero ella vivió más tiempo, o menos tiempo, no sé por qué siempre nos queremos comparar en el dolor ajeno, algo así. Creo que en general estas experiencias son para validar nuestro propio dolor, el dolor de la vecina también, ¿no? Y decir, o sea, fue doloroso para las dos, ¿no? Ni el de ella es más, ni el del otro es menos, ¿no? O sea, el dolor es el que pasamos, ¿no? Y lo pasamos con cariño y nos tratamos de acompañar con cariño, ¿no? Muchas gracias. Cerramos la mesa. Disculparán, nos hemos pasado unos minutos, pero creo que ameritaba escucharnos también. Muchas gracias.